cordial saludo, mi nombre es Marlon Chacón, soy estudiante de música de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y esto es un podcast relacionado para música del siglo XX, música en Colombia. ¿De qué vamos a hablar o de qué va a tratar el tema? Las músicas afrocolombianas en la construcción de la nación, una visión histórica. Es un artículo bastante interesante, el cual voy a dejar también cuando termine el video en la descripción. Ahí va a estar el link para que lo puedan leer. Es en serio muy bueno, se lo recomiendo enormemente. Lo escribió el profesor Egberto Bermúdez. Egberto Bermúdez, vamos a hablar rapidito de él. Egberto Bermúdez Cujar realizó estudios de musicología e interpretación de música antigua en el Guildhall School of Music y en el King College en la Universidad de Londres. En la actualidad es profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional y ha publicado numerosos libros y artículos de temas musicales, ¿no? Como los instrumentos musicales en Colombia, música religiosa. Fue director musical y de la colección de discográficas titulada Música Tradicional y Popular Colombiana, elaborado por Procultura en el año 1987, y fue el responsable de la colección de cassettes sobre compositores colombianos y latinoamericanos, publicado por el Banco de la República en el 89. Como ven, Egberto Bermúdez Cujar es un maestro, hermano, que ha entendido, ha estudiado, perdón, se ha devorado la música, no solamente una cuestión auditiva, sino también visual, de lectura. Es un excelente escritor también. Escribió el artículo del himno nacional, escribió el artículo de Adolfo Mejía, Equilibrio de la música regional y académica. Ha escrito sobre Lucho Bermúdez, en la Edad de Oro de la música bailable. Bueno, en fin, gran compositor, gran escritor, muy buen musicólogo también. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de este artículo de él. La música afrocolombiana en la construcción de la nación. Bueno, la verdad, nos quedaríamos muy cortos y esta vaina tendría que ser muy extensa. Estoy hablando de 1 hora, 2 horas. Si hablamos realmente de la afrocolombianidad en nuestra música, ya que pues tenemos que entender que venimos, ¿sí? Fue un país primero que todo colonizado, luego fue un país esclavista, ¿sí? Había muchas maneras en las cuales África nos trajo su música y de esta manera se pudo aquí mezclar con lo que fue y es aún en la creación musical sobre la afrocolombianidad. Tenemos que ha sido fundamental en la identidad musical de Colombia desde la llegada de lo que decían nuestros antepasados africanos desde los siglos XV al siglo XVIII. Ya las músicas que ellos traían, los cantos, etcétera, ya se presentaban ahí y siguieron presentando hasta el momento. Se caracteriza también por su diversidad y mezcla de tradiciones musicales. Ya hablando un poco más hacia acá, por ejemplo, hay muchos elementos africanos que se encuentran en la música de grupos campesinos e indígenas. Marlon, ¿cómo así? O sea, yo no encuentro el elemento africano en una carranga, por ejemplo, que es netamente de la región andina colombiana. Claro, papá, está la guacharaca, la cual viene un instrumento percutivo marcado netamente en ritmos creados sobre cuerdas, ¿sí? Ese sonido viene marcado desde la música afrocolombiana de esos siglos anteriores. Por ejemplo, la música popular y tradicional ha evolucionado, y sobre esta misma y ha influenciado por el turismo y la industria musical. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Toda la música popular y toda la música urbana siempre va a tener afrocolombianidad en lo suyo. Siempre está marcado muy bien. Llámese soca, llámese música caribeña, llámese música regional popular, incluso. Sí, tienen marcado su sabor, tienen marcado sus síncopas, tienen marcado todo aquello que pertenece a una música afrocolombiana como tal. Además, también hay que ver otra cosa, que la relación entre música e identidad es clave en regiones como San Andrés y Providencia, pero tiene diferencias significativas con respecto a la afrocolombiana continental. ¿A qué me refiero con eso? Ya la música de las regiones insulares, San Andrés, Providencia y demás, se caracteriza más por ser música antillana, ya un poco más hacia arriba, ¿sí? Por ejemplo, el soca, por ejemplo, tenemos un tema que dio mucho palo en los 90 que se llamó el carrapicho, el cual contaba con marimbas, con xilófonos,
manejaba muchísimo eso, y pues ya es un poco diferente a la afrocolombiana continental. Ya si ya hablamos de chirimías, ya si hablamos de pasillos, ya si hablamos de otros géneros afrocolombianos, ¿sí? Entonces, ¿cómo influyó la música africana en la construcción de la identidad musical? Pilas con esto. Esta influyó en la construcción de la identidad musical colombiana al aportar un conjunto diverso de tradiciones y elementos musicales que se integraron en la cultura local, lo que hablábamos ahorita. Esta influencia se manifiesta en géneros como el vallenato, por ejemplo, la música de grupos campesinos e indígenas, donde se identifican ritmos, instrumentos y formas de interpretación de origen africano, los tambores, los golpes, etc. Además, la música afrocolombiana ha sido clave en la consolidación de identidades regionales y en el proceso de nacionalización de la música en Colombia. Vuelvo y digo, nosotros no podemos hablar de música colombiana sin música afrocolombiana. Sí, eso es completamente enlazado el uno con el otro. Ahora, ¿cómo se ha manifestado la presencia africana en los instrumentos musicales en Colombia? La presencia africana en los instrumentos musicales se ha manifestado a través de la incorporación de elementos como lo que hablábamos ahorita, la marimba, los tambores y otros instrumentos de percusión que son fundamentales en la música afrocolombiana. Por ejemplo, la marimba del Pacífico, la que hace poco fue catalogada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esas marimbas vienen desde el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, fueron hechas por afrocolombianos, ¿sí? Por africanos traídos, se mezcló con otras cosas de acá y se sacó música a través de eso, ¿sí? De ahí salen, por ejemplo, los porros, las chirimías, lo que hablábamos ahorita, ¿sí? Estos instrumentos han sido adaptados y combinados con influencias europeas y locales, creando un sonido único que refleja la diversidad de la cultura del país. Obviamente nosotros somos música occidental y nosotros estamos hechos y regidos sobre las 7 notas que existen, sobre los 24 tonos que se hicieron. De ahí viene la afinación sobre las marimbas. Nosotros como colombianos no manejamos microafinaciones como los indios, ¿sí? No manejamos microafinaciones como los japoneses, como los chinos, que ya son otras culturas. Nosotros manejamos igual la afinación europea, la que se trajo hacia acá, es pues, la cuestión de la colonia y demás, pero con instrumentos autóctonos de la región, ¿sí? Además, la música de origen africano ha influido en la construcción de nuevas formas de interpretación y en la participación comunitaria de eventos musicales. Otro, no podemos evitar y mirar para otro lado cuando escuchamos un mapalé, por ejemplo, ¿sí? Ahí viene nuestra cultura, ahí viene este color. Ahora, ¿cuáles son algunos de los instrumentos musicales mencionados en la tradición afrocolombiana? Algunos de estos instrumentos son la marimba, tambores, la chirimía, el picó, el pífano, el rambo o la caja. Estos son fundamentales en la interpretación de ritmos y estilos musicales que reflejan la herencia africana en Colombia. Además, se han adaptado y evolucionado a lo largo del tiempo, integrándose en diferentes expresiones culturales y musicales del país. Como pueden ver, no podemos hablar de música sin música afrocolombiana. Música en Colombia sin música afrocolombiana. Eso sí es de ahí. Esto es a gran escala cómo es que las músicas afrocolombianas en la construcción de la nación, ¿sí? Una visión histórica con respecto a esto. Espero les haya gustado. Mi nombre es Marlon Chacón. Léanse ese artículo que voy a dejar ahí en la descripción del video. Está muy, muy tremendo. Muchísimas gracias. Nos vemos luego.